ahí comencé a grabar. Gracias por el recordatorio. En todo caso, recapitulando, tienen que entrar en la pestaña Anuncio, donde está el video motivacional. Luego se van a la unidad 1, donde hay un foro. Y en ese foro tienen que tratar de responder la consulta que le hago y que tiene que ver en cómo aplicar la enseñanza del video en nuestra situación actual en que estamos viviendo en Chile y en el mundo. En la situación actual de ahora y lo que vendrá una vez que salgamos de este problema, o a lo mejor nos va a costar mucho tiempo salir de esto, eso es lo que dicen los especialistas. Pero si salimos va a salir de una manera distinta, viviendo de una manera distinta, relacionándonos de una manera distinta, etc. Entonces esa es la invitación a que ustedes... y lo otro, indicación que sean alrededor de 50 palabras, el comentario que máximo que hagan, ya no entre 50 y 70 como máximo. Bien, ¿alguna consulta respecto a esta parte que le he mencionado? ¿O está claro? No, profe, está claro, profe. Ya. Vamos entonces a lo que es, voy a compartir entonces lo que es la clase propiamente tal. Y voy a comenzar diciéndoles que vamos a hablar primero de algunos proyectos de inversión o proyectos industriales que son representativos de lo que pasa en Chile. Ahí hay 5 proyectos. Fase 3 de la minera escondida, que la minera escondida es una gran mina en Chile de cobre que está ubicada en la segunda región, es del grupo australiano BHP Billiton. Después, ¿está con un Power? ¿cómo? ¿Está con un PowerPoint? Sí. Es que no lo está compartiendo. Qué raro. A ver. Es que lo dejó de compartir para grabar, profesor. Entonces ahora tiene que volver de nuevo. Sí, compartir pantalla. ¿Me ven la pantalla ahí o no? Aún no. ¿Ahí la ven? Acá sale que estoy compartiendo Ahí la sí. pantalla. Sí, ahora sí. Ahí está el Ahora lugar. sí. Ya. Bueno, lo que yo le estaba comentando era que aquí se muestran, se ve bien, ¿cierto? Profesor está compartiendo el Word. ¿Ven o no ven? Creo que se corta. Profesor, yo lo puedo ayudar. Lo que pasa es que usted cuando comparte pantalla le aparecen varias opciones y tiene que seleccionar la primera donde está el escritorio. A ver, espérate. Algo pasó bien. Lo que pasa es que estamos viendo un documento que tiene abierto. ¿Ahí están viendo la pantalla del campus virtual o no? No. No. Tiene que dejar de compartir y después volver de nuevo a compartir. Ya, ahí dejé de compartir. Vamos a compartir de nuevo. Ya. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, sí. Ya. Bueno, estaba comentándoles que aquí hay 5 proyectos que son representativos de lo que se hace en Chile. Está el proyecto de la fase 3 de la minera escondida, este es un proyecto que se realizó hace unos años atrás. La minera escondida es una de las principales minas de cobre en Chile.
Está ubicada en la segunda región, cerca de Antofagasta, entre Antofagasta y Calama, más bien dicho. Pertenece al grupo BHP Billiton, que debe ser de uno de los 3 grupos más grandes en el mundo en inversiones mineras. El segundo proyecto tiene que ver con la Costanera Norte, este proyecto que se hizo en Santiago para destrabar todo el problema de congestión vehicular. Luego está el proyecto El Tesoro, que es un proyecto del grupo Luxic. El grupo Luxic, dentro de toda la cantidad de empresas que tienen, ustedes saben que son de las 10 familias que tienen más dinero en Chile. Ellos tienen un área que se llama Antofagasta Minerals, que incursionó y ha desarrollado el negocio minero. Tienen como 7, 8 minas grandes en Chile. El Tesoro fue una de las que se construyó hace unos años atrás. Luego está un proyecto de Correos de Chile, que ya vamos a ver de qué se trataba, y finalmente un proyecto de la pesquera Guanaye, que es una de las pesqueras importantes del mundo de ese ámbito, digamos. Antes de meterme en esta situación, les quiero mostrar darle una explicación de cómo se produce un cátodo de cobre, para que entiendan el concepto de los proyectos mineros. Bueno, en la industria minera hay primero una fase que se llama de exploración, donde se identifica los volúmenes del yacimiento y las leyes de cada uno de estos yacimientos. Luego hay un proceso de extracción en que con explosivos y con maquinaria de movimiento de tierra se va buscando o se va abriendo, por decir así, el frente que se va a explotar. Luego hay un proceso que se llama de chancao, en que se reducen de tamaño los materiales para poder ser procesados más adelante. Y luego viene una serie de procesos de molienda. Aquí el proceso se divide en 2 partes, dependiendo, digamos, del producto que se quiera alcanzar. Pero hay procesos de molienda, en que hay molinos especiales que reducen el tamaño de la roca hasta obtener un tamaño de partícula adecuado para los procesos que siguen. Hay también procesos de lixiviación, flotación, extracción por solvente. Finalmente, se obtiene, esto no está entre paréntesis esta lámina no está en los apuntes que le mandé. Si alguien la quiere, pídamela por correo y se la mando. Finalmente se obtienen los cátodos y aquí están los productos finales que se obtienen. Concentrado de cobre entre 20 y 30%, el 35% de pureza, ánodos entre 98 y 99,5, y cada uno de estos ánodos tiene un peso entre 225 y 260 kilos, y los cátodos que tienen un 99,99% de pureza y un peso entre 70 y 80 kilos. Estos productos que están acá en la parte final son los que exporta Chile y que forman parte de la cantidad que el cobre, que ustedes saben, es la materia prima más importante y la que genera mayor valor agregado para el PIB de la nación, para el Producto Interno Bruto. Dicho esto, que tiene que ver con la forma como se produce el cobre, entre paréntesis, lo doy así como un dato, la industria del cobre debe ser la industria más desarrollada que hay en Chile, en todo sentido. En aspectos de gestión, en aspectos de ingeniería, en aspectos de maquinaria, en aspectos de calidad. O sea, las exigencias de la industria minera chilena son altísimas, porque tiene que estar compitiendo
globalmente contra productores de cobre de Canadá, Australia, que son los principales países, digamos que Estados Unidos, por supuesto. Entonces, el nivel y el estándar es alto. Y yo les recomiendo que si alguien quiere entrar en este mundo, es un mundo que les va a dar muchas satisfacciones porque además que es bien pagado. Ustedes saben que la minería siempre ha sido mejor pagada que otros lados. Pero también hay mucha gente que quiere llegar a este mundo, entonces hay que prepararse. Profe, Sí, dime. disculpe que lo interrumpa, pero es que hay algo que me tapa el power con una lámina con rayas. Bueno, yo estoy mostrando un PDF que tiene que ver con el... Profe, es que ese PDF es el que no podemos ver. Sale un cuadrado negro. Qué raro. ¿Por qué no se puede ver? Tendría que de nuevo salirme y abrir. Bueno, miren, en todo caso, este PDF se lo voy a enviar, no se preocupen. Se lo envío, es una lámina, una infografía, en que va explicando los pasos, cómo se produce el cobre, ¿ya? Eso se lo voy a mandar aparte. Ahora ver la presentación, ¿o no? Sí, la presentación sí, Ya, ok. sí se ve. Ya, la infografía se las mando a cada uno a su correo. Era solamente como una explicación adicional, porque aquí van a empezar a ver algunas cosas que les va a parecer un poquito extrañas. Entonces, ya. Vamos a la fase 3 de la escondida. El propietario es un consorcio de empresas de distinto tipo. El principal es BHP Billiton, que es australiano, pero está Rio Tinto, que también es una empresa australiana, Gecko Corporation, que es japonesa, filial de la Mitsubishi, y así sucesivamente ahí incluso está el Banco Mundial. El valor de la inversión de este proyecto fueron 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto Profesor, grande. ¿Sí? Dime. un M es 1 millón de millones. Sí, exacto. Y el objetivo de este proyecto era construir una planta concentradora de sulfuro de cobre. Bueno, ustedes entenderán que un proyecto de esta envergadura se inicia con una fase de ingeniería. La ingeniería tiene 3 tipos de ingeniería. Cuando se comienza un proyecto, se habla de una ingeniería conceptual. Y la ingeniería conceptual tiene un error con respecto a las inversiones que se van a requerir y con respecto a los diseños finales, más o menos de entre un 40 y un 50%. Una vez que se ha pasado la ingeniería conceptual en que se desarrolló una idea preliminar y ya se empezó a acotar los procesos, se empezaron a definir los principales equipos e instalaciones, se pasa a lo que se llama la ingeniería básica. En la segunda fase, la ingeniería básica finalmente tiene que apuntar a definir con un nivel de precisión entre un 15 y un 20%, más o menos 15-20%, la inversión real que se va a requerir para ese proyecto. Por lo tanto, se tiene que desarrollar mucho más los planos, los documentos técnicos, tiene que haber un nivel de avance. Tomada la decisión en esa fase por los inversionistas del proyecto, los dueños del proyecto, se pasa a la fase 3, que es la ingeniería de detalles, que tal como dice su nombre, se detalla los diseños a su nivel máximo. Es decir, si yo tengo una estructura metálica que voy a incluir en mi proyecto, a lo mejor para fabricar un galpón metálico donde se va a hacer un cierto procesamiento, yo ahí detallo el tipo de acero, qué perfiles son, la composición del acero, de qué manera las vigas
tienen ciertos orificios o tienen ciertos elementos que les permiten unirse con otras. Y todo eso va a ir detallado, ya sea en las especificaciones técnicas como en los planos del proyecto. Con esa ingeniería de detalle recién se empieza a construir. Y yo les podría asegurar que para un proyecto de esta naturaleza probablemente han pasado 3 o 4 años de ingeniería, en que están trabajando grupos de ingenieros de, no sé, 150, 250 ingenieros de distintas especialidades. Aquí estos son proyectos multidisciplinarios, consideran energía eléctrica, mecánica, obras civiles, procesos, automatización, etcétera. Por lo tanto, recién ahí comienza la construcción, y la construcción va a tomar, para un proyecto de esta envergadura, unos 2 o 3 años más. O sea, el ciclo completo del proyecto, desde que comienza la idea o la ingeniería conceptual hasta la puesta en marcha, pueden ser entre 5 y 6 años. Aquí se muestra en la lámina siguiente ahí se muestra los molinos, que aquí estamos hablando de equipos de gran dimensión. Este galpón debe tener fácilmente 8 metros de altura por unos 50 de ancho y unos 70 de largo. Y esto representa la fase de una de las fases del procesamiento, que es la molienda, y que después viene la celda de flotación. Entonces, este es uno de los proyectos que podríamos hablar que es representativo de la industria minera chilena. Otro proyecto que puede ser importante de ver es el de Costanera Norte. Aquí el propietario fue el Estado chileno, pero que entregó en concesión a privados la construcción de esta costanera. Normalmente fueron empresas españolas las que ganaron esto. La inversión es de 384 millones de dólares. Objetivo: mejorar la conectividad de la ciudad de Santiago. Ahí se ve una foto de la costanera. Los que han ido a Santiago seguramente han andado allí. Fue una solución, yo diría que parcial, porque hoy en día, con la cantidad de vehículos que hay momentos en que esta carretera se atocha completamente y se producen cuellos de botella tremendo. Entonces, ha sido una solución parcial, no ha sido una solución óptima, por decir así. Luego tenemos el proyecto El Tesoro, que es del grupo Antofagasta Minerals, grupo que tiene Luxis para el desarrollo de la minería. Valor de la inversión 250 millones de dólares, también pasa por un proceso de ingeniería y después la construcción. Y el objetivo era construir una planta procesadora de óxidos de cobre. El otro era sulfuro, óxido. Son tipos de procesos distintos. En la infografía que les voy a mandar sale explicado esos procesos. Aquí están los cátodos de cobre, que son los que se exportan. Cada una de estas cosas que están ahí sujetos como un puente grúa, tienen un peso altísimo. Antes pues creo que les dije, oscilan entre 70 y 400 kilos cada uno de ellos. Y tienen un nivel de pureza altísimo. Bueno, eso es parte de lo que exporta nuestro país y que facilita, digamos, el crecimiento, el aumento de las arcas fiscales. Luego tenemos otro proyecto que tiene que ver con la automatización en Correos de Chile. Correos de Chile, ¿cierto?, maneja cartas, encomienda, una serie de elementos que son transportados entre un punto geográfico y otro. Y lo que se pretendía aquí
considerando que esto es un proyecto que se hizo hace 10 o 15 años atrás, pero es representativo de lo que ocurre en este momento, había un crecimiento fuerte de la demanda de estos servicios y era necesario, por lo tanto, automatizar los procesos de clasificación y despacho. Y por eso es que se creó se desarrolló este proyecto en que se automatizaron, por decir, los procesos manuales para hacer más rápido, más eficiente y menos costoso el proceso de clasificación y despacho. Ahí hay algunas fotos. Hay una gran construcción, esto está en la zona norte de Santiago, en un barrio industrial, y también un proyecto importante. Otro proyecto es el de en la zona de Coronel, en la octava región, la pesquera Guanaye, proyecto de 40 millones de dólares. La pesquera Guanaye pertenece al grupo Angelini. Angelini es otro de las familias millonarias de este país. Ellos están concentrados en el sector pesquero y en el sector forestal, son también los dueños de Celulosa Arauco. Y el objetivo de este proyecto era construir una planta de harina de pescado y establecer un precedente para la cuota de pesca, que era una de las cosas que en sus tiempos se estuvo discutiendo a nivel incluso de leyes y normas específicas. Acá se ve una foto en que eso que está allá atrás, eso como un tambor cilíndrico, es un secador de harina de pescado. También estos son proyectos que requirieron ingeniería y luego viene el proceso de construcción y en este caso montaje también de equipos. Bueno, eso es lo que les quería mostrar respecto al proyecto. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Aló? Profe, Sí, la fase 1 de la ingeniería, ¿cómo se llamaba? ingeniería conceptual. Y después vendría la básica. Después viene la básica y termina y remata con la ingeniería de detalle. Ya, gracias. Cada uno de estos proyectos, entre paréntesis, como les decía, pueden tener un grupo de 100, 150, 200 ingenieros en que hay un jefe de proyecto o un gerente de proyecto. Hay jefes de disciplina, jefe de disciplina mecánica, jefe de disciplina eléctrica, jefe de disciplina de automatización, y que se supone que los jefes de disciplina son personas que ya llevan unos 10 años haciendo proyectos y tienen una cierta experiencia. Y luego vienen los ingenieros propiamente tales, que se clasifican ingenieros A, B y C, dependiendo de la experiencia de los ingenieros. Los C son los recientes, los que han salido recién de la universidad. Los A son los que tienen unos 5 años de experiencia. Por supuesto que cada uno tiene rentas distintas dependiendo de esta experiencia. Y luego vienen los proyectistas, que son los que finalmente transforman en planos, ¿cierto?, todos los conceptos de diseño que se están aplicando por proyecto. Y ellos usan sistemas CAD. Hoy en día se está usando un sistema que se llama BIM, no sé si alguien lo ha escuchado, que es un software tremendamente en 3D, que permite ir construyendo el proyecto con maquetas en 3 dimensiones, y lo cual facilita el análisis de interferencia, facilita el entender el proyecto, los espacios que se están dejando para las distintas instalaciones, etc. Tiene una serie de ventajas trabajar en 3D. Eso es más o menos. Bueno, paso a los proyectos controversiales. Ya les mencioné en la clase pasada el Transantiago, porque nunca resolvió los problemas reales y todavía es un proyecto que sigue siendo subsidiado por el Estado chileno. El Estado chileno gasta alrededor de 800 millones de dólares al año subsidiando al Transantiago. Hidroicén, que era un proyecto que se iba
una generación de energía eléctrica a partir de la potencia hidráulica de las aguas de los ríos del Baker y los ríos de la 11ª región. Pero este proyecto finalmente murió, básicamente porque tenía una serie de problemas relacionados con el medio ambiente. Ustedes saben que en Chile se ha creado una conciencia y también hay muchas leyes, pero igual tenemos problemas de contaminación en muchos lados. Bueno, ese proyecto no salió porque las comunidades aledañas o por donde pasaba todo el trazado de las líneas de alta tensión, hubo un reclamo informal, se produjeron protestas y finalmente no se realizó el proyecto. El puente Chacao, otro proyecto controversial porque esto se viene discutiendo, esta conexión de la isla Chiloé con Puerto Montt hace muchos años. Hoy en día está en construcción, pero con serios problemas. Hace 3 o 4 meses atrás hubo una demanda del grupo coreano que está haciendo la ingeniería y la construcción al Estado chileno, y el proyecto ha tomado ya bastante tiempo, está sobrepasando lejos el presupuesto que estaba destinado, y por lo tanto un proyecto que no ha tenido éxito, por decir así. Ha ido saliendo, pero con muchos problemas. Y el puente Caucao, que ustedes lo conocen, ya es como el extremo de lo malo que se puede haber hecho, y en que todavía nadie tiene claro dónde estuvo la falla. Hay gente que dice que estuvo en el diseño, hay otros que dicen que estuvo en la construcción. Lamentablemente, las investigaciones no han llegado a la verdad, o la verdad está oculta. Pero el hecho concreto es que fue un fracaso tremendo y una súper mala imagen para la ingeniería chilena, pésima. Bien, consultas. Hasta el momento, ¿hay algo que alguien quiera hacerle un comentario o consulta? No. Seguimos. Es importante darse cuenta que los proyectos no necesariamente son individuales, a veces son un conjunto de proyectos, por eso que podemos hablar de programas de proyectos. Muchas veces las empresas desarrollan un plan estratégico para alcanzar una cierta posición en el mercado, para alcanzar un cierto desarrollo interno, y para eso tienen que realizar varios proyectos. Este conjunto de proyectos generan los programas. Y los programas tienen distintos proyectos que se relacionan, algunos son independientes, otros se interrelacionan entre sí, y a su vez cada proyecto tiene subproyectos. Y a veces es bueno particionar un proyecto grande en pequeños proyectos porque permiten un mejor control. Bien. También se habla de portafolios de proyectos. Cuando un portafolio es un conjunto de programas, proyectos u otros trabajos que se agrupan para facilitar la gestión efectiva a fin de cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. Normalmente los grupos grandes económicos tienen portafolios de proyectos que están orientados a que ese grupo desarrolle nuevos proyectos en otro ámbito, en otra área, o haga crecer los proyectos que ya está haciendo funcionar a un nivel mayor. Y para eso, bueno, acá están los subproyectos, que es la división del proyecto grande en pequeños componentes. Los subproyectos se pueden generar por distintas razones. Ya, por ejemplo, en el caso que hablábamos delante de un proyecto minero, la ingeniería conceptual es un subproyecto del proyecto total. Estos proyectos en que hay desde la ingeniería hasta la construcción se llama un proyecto EPCM. Porque ustedes, si alguna vez lo ven en alguna paper, y la E es por engineering, por ingeniería, la P
es por procurement, que significa adquisiciones, la C es construction, por construcción, y la M es management, por gestión. Entonces estamos hablando de un proyecto que va desde la ingeniería hasta la construcción y puesta en marcha. Normalmente cuando se manejan este tipo de grandes proyectos o muchos programas y subproyectos, se habla de una PMO, Project Management Organization, que es una organización, una unidad organizacional para centralizar y coordinar la gestión de proyectos que tienen a su cargo. Por lo tanto, esa PMO va a ir supervisando cada uno de los programas y cada uno de los proyectos y subproyectos que componen el programa en términos de costo, en términos de avance, en términos de ocupación de recursos, en términos de la calidad de los productos o de los entregables del proyecto, etc. ¿Hay consultas hasta el momento o no hay? No, profe, estaba bien. Ya. La oficina de gestión de proyectos tiene algunas características, por ejemplo, que se pueden administrar recursos compartidos. O sea, de alguna manera hay como una especie de economía de escala, que se aprovechan los recursos o cierta metodología o ciertos software que se podrían ocupar para muchos proyectos simultáneamente. Además, permite definir estándares y prácticas de trabajo que sean útiles y que sean transmisibles de un proyecto a otro. En paréntesis, le quiero comentar de que los gringos, a mí me ha tocado trabajar mucho con empresas gringas, por eso que les hablo de los gringos, tienen un concepto muy interesante que es las lecciones aprendidas o lesson learned, que en el fondo es cuando termina un proyecto, el equipo de trabajo del proyecto define problemas que tuvieron y la forma como lo resolvieron. O puede ser al revés, cosas positivas que hubieron y que generaron un buen resultado, y todo eso se estandariza, lo bueno y lo malo, como para transmitírselo a otro grupo de trabajo de otro proyecto que va a venir más adelante. O sea, es como lo que ocurre también con nuestra vida. Nosotros a veces nos caemos, tuvimos un tropiezo, y a partir de ese tropiezo nos levantamos, pero evitamos que eso caer con esa misma, o tropezar con esa misma piedra en el futuro. O sea, es una lección aprendida para nosotros desde el punto de vista de hacernos mejor. Es el mismo concepto que aplican estas empresas extranjeras y que es como estandarizar lecciones que puedan ser transmitidas a otros. Bueno, la administración de proyectos se va a definir como la aplicación racional de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para alcanzar los objetivos del proyecto a través de una serie de actividades interrelacionadas. Si ustedes se fijan, esta administración requiere conocimiento. Ahora, uno no necesariamente tiene que, el gerente del proyecto no necesariamente tiene que ser un experto en todo, pero sí tiene que ser un interlocutor válido que entienda los conceptos generales, sin entrar en los detalles, porque el detalle los ve el especialista. Tiene que tener habilidades, en el caso del gerente del proyecto, tiene que tener habilidad para liderar, tiene que tener habilidad para generar equipos de trabajo, tiene que tener habilidad para negociar incluso con problemas, con las comunidades, por ejemplo. Tiene que tener habilidades para resolver conflictos que puedan haber en su propio equipo de trabajo. Bueno, tiene que manejar ciertas herramientas y técnicas, ciertos software, ciertas herramientas de control de gestión. Entonces, ser gerente de proyecto no es cosa fácil, y lo mismo ocurre para los distintos cargos, en que uno va aprendiendo en una especie de prueba y error. Uno, claro, adquirió ciertos conocimientos en la universidad,
pero distinto después cuando uno está trabajando con presión, con intromisión del cliente, etcétera, etcétera. La administración de proyectos ha tenido una evolución desde, inicialmente se priorizaba lo técnico, y hoy en día ya no solamente es válido lo técnico, también es válido lo que tiene que ver con las personas, lo que se llama la inteligencia emocional, el trabajo con las personas, la motivación de las personas. Hoy en día ya la administración de proyectos tiene que ver también con este manejo de las comunidades, la responsabilidad social del proyecto. También tiene que ver con tipos de tecnología incluso distintas. Hoy en día, por ejemplo, todavía en Chile no se está aplicando, pero los drones, por ejemplo, en otras partes del mundo se están aplicando para el control de avance del proyecto. Y así hay una serie de herramientas tecnológicas que hoy en día están automatizando. Bueno, hay robots, ¿cierto?, que se están usando también en construcción. Eso todavía en Chile no se ve, pero en algún momento dado se irá a ver. Entonces ha habido un cambio en el tiempo. Y por otro lado, si lo vemos ahora desde un punto de vista de madurez, aquí hay un modelo de Harold Kersner, en que define que uno parte en un proyecto definiendo los procesos comunes o procesos típicos, luego pasa a una fase de control y debería rematar con un proceso de mejora de procesos. Una mejora continua, usando herramientas, por ejemplo, control estadístico proceso, herramientas Lean, o técnicas Lean que se llaman, usando Six Sigma, usando Kaizen, son herramientas poderosas. Todas pasan por la medición de los procesos. Ustedes saben que Deming, uno de los gurús de la calidad, dice que un proceso no se puede mejorar si primero no se mide. Entonces, en un proyecto uno tiene que, para cada proceso, identificar indicadores específicos que le permitan a uno verificar cómo se está comportando el proceso. Y a partir de eso, aplicar estas herramientas que yo le acabo de decir. Un proceso, sí, dime. ¿Con quién hablo? Una Perdón? consulta, por ejemplo, Benjamín Pardo. Ya, Soy nuevo en el lectivo, disculpa. de acuerdo. Dime. ¿Puede volver a la diapositiva anterior? ¿Sí? Por ejemplo, en el nivel 5, donde está la mejora continua, eso con la metodología Lean o la Six Sigma, ¿sería como durante toda la gestión del proyecto donde se busque la mejora continua? Es que depende de lo que tú quieras mejorar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú generas planos para un proyecto de ingeniería, por ejemplo, un plano de disposición general que se llama o de layout, o un plano de isométrico que tiene que ver con las cañerías, con la trayectoria que siguen las cañerías en una determinada planta, cañerías de agua, de gas, aire comprimido, de distintas formas. Un plano para que esté bien hecho requiere ciertas características, ¿cierto? En términos de definición de los materiales, de definición de cotas, de dimensiones, de ubicación, etc. Entonces uno, por ejemplo, podría definir como concepto de mejora una menor cantidad de errores que debieran generarse en la producción de un plano. Porque los planos normalmente parten con un análisis que hace un ingeniero en conjunto con un diseñador o con un proyectista, levantan un primer plano y ese plano después se va perfeccionando porque lo va revisando el jefe de especialidad y lo revisa el cliente, lo revisa el gerente del proyecto y finalmente termina con un proyecto, o sea, como un plano final. Pero para llegar a ese plano final yo podría llegar haciéndolo bien a la primera o con muchos errores.
me faltó una cuota, se me olvidó especificar un determinado elemento del plano. Bueno, un proyecto de mejora continua podría ser confeccionar planos con la menor cantidad de errores. Entonces, ahí, para ese proceso en particular, yo aplico herramientas. Normalmente uno aplica ahí control estadístico proceso. Pero podría aplicar, en el caso de construcción, podría ser a lo mejor cuando yo estoy haciendo las fundaciones para los equipos. Todo lo que es el proceso constructivo de fundaciones. Ahí puedo aplicar, por ejemplo, herramientas Lean. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, el proyecto es una conjunción de varios elementos que se manejan en un entorno de medio ambiente, en un entorno económico, en un entorno país. Por lo tanto, hay regulaciones, hay leyes de medio ambiente que regulan el entorno, hay leyes laborales relacionadas con el trabajo de las personas. Y tiene que considerar una variable tiempo, porque el tiempo, time is money, como dicen los gringos, hay que optimizar el uso del tiempo, hay plazos comprometidos, hay un tema de costos, porque el proyecto se aprobó con un cierto costo, un cierto presupuesto. El proyecto a su vez tiene un conjunto, tiene un alcance, que son los límites del proyecto, dónde comienza, dónde termina, qué áreas o qué elementos incluye. Tiene un desempeño, una tecnología que va a permitir hacer el proyecto y un estándar de calidad. Y el proyecto tiene que, tomando todos estos elementos, finalmente lograr, como dice ahí, la satisfacción de todos los interesados. En un proyecto hay varios interesados, ¿cierto? Está el dueño del proyecto, el dueño de la mina, por ejemplo, está el contratista que a lo mejor está haciendo la construcción, y otro interesado, están los empleados del contratista, está el gobierno que a lo mejor va a aplicar leyes de regulación de medio ambiente, y así cada uno de ellos tiene intereses distintos. Entonces el gerente del proyecto tiene que tener la habilidad para equilibrar todo esto, porque si no va a poder satisfacerlo a todos, pero sí tiene que generar un consenso con todas estas visiones distintas. El proyecto, por lo tanto, tiene varios elementos relacionados. Después de esto lo vamos a ver, el PMBOK lo define como áreas de conocimiento. Entonces hay un área de integración, hay alguien que tiene que integrar todos los elementos del proyecto para que se alineen hacia un objetivo común. Hay un alcance, hay un cronograma o tiempo que cumplir, hay un presupuesto o costos que cumplir, hay un estándar de calidad para los productos finales o para los entregables que va a recibir el cliente. Están las personas que tienen que ser motivadas, tienen que ser entrenadas, tienen que también promoverse, digamos, la gestión de talentos internamente y tener ciertas actitudes de trabajo. Está el proceso de comunicaciones, tanto dentro del equipo de trabajo como hacia afuera. Están los riesgos, porque todo proyecto está sometido a muchos riesgos. Y eso tienen que identificarse y mitigarse. Y está las adquisiciones, porque los equipos requieren comprar materiales, equipos para que funcionen. Todo eso se tiene que gestionar y manejar de una cierta manera. Eso ya lo vamos a ir viendo después con las directrices que dice el PMBOK. Bueno, aquí está la diferencia entre proyecto y tarea, que ya lo vimos anteriormente, así que me lo voy a saltar esto. Los stakeholders son los interesados del proyecto, que es lo que recién les comentaba. Están los propietarios del proyecto, los que administran, los clientes, los empleados, también a veces acreedores, a veces hay que pedir plata
un grupo, a pesar de que tiene mucho dinero, igual se consiguen financiamientos de bancos, y eso también van a estar interesados en el proyecto porque les quiere que el proyecto le vaya bien, porque si no, ellos van a tener también problemas en los pagos. Entonces, hay muchos conflictos de intereses, por eso que aquí está escrito, quedar bien con todo el mundo implica asegurar un fracaso. No se puede satisfacer a todos. Hay que lograr un equilibrio en estos intereses que sea el mejor para el desarrollo del proyecto. Los proyectos exitosos tienen ciertas características. Primero, definieron una misión acorde a la visión. Primero, fijaron objetivos. Los objetivos tienen que ser claros y tienen que ser, ojalá, medibles. Tienen que tener indicadores que permitan medir cada objetivo. Después vamos a ver cómo se definen esos objetivos y vamos a crear un tablero de mando o un cuadro de indicadores para un proyecto, para que ustedes conozcan cómo se podrían medir. Tiene que tener un algoritmo matemático, con una frecuencia de medición, con unas metas. Ya. Después hay que definir una estrategia. Si yo quiero alcanzar una meta, tengo que tener una estrategia. ¿Cómo quiero llegar a conseguir esa meta? Y por lo tanto, tengo que hacer que esta gestión global sea lo más eficiente posible. Si las metas no se cumplen, tendrá que uno preguntarse por qué no se cumplieron, cuál fue la razón que generó el incumplimiento de la meta. Y ahí hay otra serie de herramientas que tienen que ver con los análisis de causa en los procesos. Los que han estudiado algo de calidad sabrán de eso, de los diagramas de Ishikawa, con los cuales uno va determinando los problemas que se están generando. Ya, los fracasos en los proyectos, aquí hay una medición del grupo Standish, pero también hay otros del grupo IPA. Normalmente oscilan entre 15 y 30% como probabilidad de éxito. Los otros son o proyectos que fracasaron rotundamente, se suspendieron o bien terminaron, pero con muchos problemas. Vean el artículo que les dejé sobre éxito y fracaso en megaproyectos porque es un artículo interesante de poder analizar. Y si alguien tiene después alguna consulta o me la hace por correo o me la pregunta en la próxima clase. Las razones de fracaso de un proyecto son 4: planificación inadecuada del proyecto, problemas con las personas que trabajan en el proyecto, controles inapropiados del proyecto o factores externos. En el caso de planificación inadecuada, es importante que participen todos los responsables y los que conocen bien los procesos de lo que estamos planificando. A veces no se consideran, se hace un análisis a nivel gerencial y no se consideran las personas más operativas que conocen el detalle de los procesos. Y ahí falla la planificación. A veces se trabaja con objetivos, agendas irreales. O sea, se supone o se parte de ciertos estándares que no corresponden a la realidad porque siempre hay que tener consciente o estar muy consciente de esta restricción triple que hay en los proyectos, en que hay variables que tienen que ver con los tiempos, con los costos, con el alcance. Y eso dentro de un marco de un estándar o de un sistema de aseguramiento de calidad. Si aumenta el tiempo, probablemente aumenta el costo. Si me salgo del alcance del proyecto, aumenta también el costo y aumenta el tiempo. Entonces ahí hay una interdependencia entre estos elementos. Y el sistema de calidad es el que tiene que regular para que esto funcione bien. Por eso que ser gerente de calidad no es un tema simple en un proyecto, porque son muchos elementos que tiene que ir manejando en conjunto con otros, en conjunto con el gerente del proyecto, en conjunto con el dueño del proyecto, etc. Profesor, Sí. Dime. una consulta. En uno de los videos que usted nos subió a Campus, ¿Ya? mencionaba en una parte del equilibrio las restricciones, pero mencionaba más restricciones.
Por lo Sí, que es yo que... entiendo, esas restricciones ¿Mm? varían de acuerdo al tipo de proyecto. Sí, esa que yo menciono aquí, la restricción triple, es como lo más común, pero es correcto lo que tú dices. Cada proyecto tiene sus propias restricciones dependiendo de la naturaleza del proyecto y la complejidad del proyecto. En algunos casos es más importante los aspectos tecnológicos, en otros pueden ser más importantes la documentación. O sea, es cierto, pero lo que está planteado hoy es como lo más general, lo que se llama Sí, comúnmente. ¿Mm? sí, mencionaba que como que ese triángulo de restricción era como el base Sí. de todo proyecto. Bueno, otro problema que puede existir es con los recursos humanos, y ahí hay problemas desde el punto de vista del que dirige el proyecto. Puede que haya el rol del gerente del proyecto no esté funcionando bien por falta de autoridad, y yo diría que más de autoridad también falta de liderazgo. A veces esas personas que manejan el proyecto son muy técnicos, son ingeniería muy dura, y lamentablemente fallan en la parte más humana. No manejan eso, o no tienen la empatía y no tienen la capacidad de armar equipo. Me he encontrado con muy pocos. Yo he participado fácilmente en unos 60 proyectos de distintos tipos, grandes. No creo que en más de 3 me haya encontrado con gerentes de proyectos que te reúnan todas las características adecuadas. Normalmente son o muy técnicos, o bien son personas que manejan algunos aspectos humanos, pero frente a problemas un poquito más complejos se pierden. Es difícil encontrar un gerente que reúna todas las características. Bueno, lo otro es la falta de comunicación. Si hay mala comunicación, ustedes saben, un equipo no funciona bien. Lo mismo que si hay mala coordinación. Lo otro puede ser una rotación excesiva de personas. Y esto puede producirse por varias razones, porque no hay un clima laboral y la gente se va. Puede ser porque, bueno, en Chile en la época 2008, 2012, que fue un boom de la minería, un poquito antes, 2006, 2000, por ahí, faltaban profesionales para la minería. De hecho, tuvieron que traerse gente de Venezuela, de otras partes de Latinoamérica. Llegó también muchos españoles. Bueno, en ese caso la rotación es producto de falta, pero en otros casos es porque, como les digo, hay mal clima laboral, o no está pagando bien la empresa. Bueno, esas son las cosas que tiene que analizar el gerente del proyecto para solucionarlo. También pueden haber controles inadecuados. A veces no se realizan informes periódicos y con la suficiente información para ir tomando decisiones o ir viendo cómo se está comportando el proyecto desde el punto de vista del avance en distintos frentes. Ahí usar las herramientas Primavera, Microsoft Project sería como lo más básico, pero hay otros software más sofisticados, permiten ir analizando el avance de un proyecto y ver cuáles son las razones que lo están haciendo que se atrasen. También puede ocurrir de que a veces no se compara, o no está en el análisis continuo de comparar el estado que llega el proyecto en un instante dado con el plan original y verificar cuáles son las causas y cuáles son los problemas que están produciendo las desviaciones. Por último, pueden haber factores exógenos o riesgos programáticos o riesgos de soporte, y pueden haber otros riesgos. Hay, por ejemplo, este riesgo ahora del COVID-19, un riesgo que nadie lo pensaba, pero tiene parado un montón de obras en el norte, tiene parado el proyecto más importante que se está haciendo en Chile, que es de la minera Teck, que habían como 10.000 personas trabajando, lo tuvieron que paralizar. Bueno, estos son factores ya demasiado importantes y difíciles de predecir, ¿cierto? Nadie lo podía predecir esto acá. Pero en términos generales, uno
y esto parte de lo que tiene que hacer un gerente de proyecto, es que tiene que hacer una matriz de riesgo del proyecto. Eso se hace al comienzo del proyecto, en que se reúne el gerente del proyecto con todos sus ingenieros. A veces se invita también a proveedores, se invita al dueño del proyecto, y en conjunto se identifican los principales riesgos, se analiza cuál es su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían tener, y a partir de ello se definen planes de mitigación, que en el fondo son formas de cómo yo atenúo o reduzco el impacto de un riesgo. Una reflexión final: el riesgo no se puede eliminar, pero sí administrar. O sea, hay riesgos que eliminarlo es prácticamente imposible, pero sí los puedo administrar. Y depende también de la tecnología que use. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en estos predios que tienen, por ejemplo, la celulosa Arauco, Forestal Mininco, que hay un riesgo inminente de incendio. Bueno, hay soluciones que usan drones, estamos hablando de 1 metro de diámetro, lleno de sensores de distintos tipos, para ir midiendo, y van siguiendo una cierta curva, una trayectoria dentro de un predio grande, para ir a detectar desde el minuto 1 cuando se puede empezar a iniciar un incendio. Entonces, el riesgo, claro, no lo elimino, pero lo puedo ir atenuando con ese tipo de soluciones, por ejemplo. Bueno, esto era lo que les quería presentar para hoy. No sé si tiene alguien alguna duda o consulta. Profe, yo, Nicole, es ¿Ya? que me llama la atención que usted nombró que ha trabajado en hartos proyectos de grande escala y que también ha trabajado como con proyectos dirigidos por extranjeros. Exacto. Entonces, ¿usted cómo cree que cómo evaluaría la administración de proyectos chilenos comparado con una administración extranjera? ¿Cómo cree que cómo están los proyectos comparados con el exterior? Por hacerlo, Sí. como Mira, por decirlo de una forma. yo diría que los proyectos realizados por extranjeros tienen una ventaja con respecto a los chilenos. Y es que la cultura imperante en esos países es distinta. Mira, te voy a dar un ejemplo. Años atrás me invitaron a participar en un proyecto que se iba a realizar en México. Y nos invitaron a varios especialistas chilenos a que nos metiéramos en este proyecto. Yo no conozco, esta era una empresa sudafricana, si mal no recuerdo, y ellos yo pedí o solicité conocer el sistema de calidad de los sudafricanos. Entonces me dieron los pases, me metí en un software que ellos tenían, y una de las cosas que visualicé es que, no sé si tú sabes que para hacer un proceso se construye lo que se llaman procedimientos. Un procedimiento, por ejemplo, para confeccionar un plato en la cocina. Un procedimiento para construir o para elaborar un plano. Un procedimiento para hacer montaje de motores eléctricos en cierto lugar. Ya. Si uno ve en Chile los procedimientos, y me ha tocado revisar muchos procedimientos de muchas empresas, a veces son procedimientos tremendamente largos. En algunos casos me he encontrado con procedimientos hasta 30 páginas. Son verdaderos mamotretos. O sea, en otras palabras, está todo en detalle, pero es una lata. Yo diría que es lo menos amigable que puede haber para que una persona se lo aprenda y lo aplique. En esta empresa sudafricana, eso se reflejaba en que había muchos diagramas de flujo, que son en general bastante más simples para un ingeniero de entender, ¿cierto? Sí. Y no tenían la amplitud de las cosas que se ven en Chile. Entonces, ¿cuál es la
la lección que me dejó a mí, que ellos tienen gente más preparada y con más capacidades para poder entender un proceso sin necesidad de estar explicándoles con pera y manzana y con detalles como lo hacemos en Chile. Entonces hay un tema cultural que tiene que ver probablemente con la formación desde el colegio y que va generando un tipo de persona con ciertas características. Entonces tú, por ejemplo, has visto que en Chile, si no se controlan ciertas cosas, la cuestión no funciona, porque hoy en día tienen a los 5 millones allá de santiaguinos metidos y confinados, porque los gallos ya estaban empezando a hacer fiestas, salen sin mascarilla, o sea, no hay autorregulación, no hay disciplina. Eso en otros países no ocurre, sobre todo los avanzados, estamos hablando de los avanzados. Porque hay otra cultura, y esa cultura también se manifiesta en un proyecto. Entonces, claro, en esos países también hay fracasos en los proyectos, pero son menos que acá, y en general esos proyectos andan mejor que acá. Eso es lo que te podría comentar, no sé si te queda claro. Sí, como que se resume a la cultura y disciplina. Claro, si es cuestión, mira, ponte a pensar en lo que pasa con los jugadores chilenos también de fútbol. A veces vienen acá a Chile a jugar y acá les baja el rendimiento, salen a tomar, han habido escándalos con todo este tema, ¿cierto? ¿Y por qué no hacen eso allá en Europa? Porque allá lo están exigiendo, le pusieron un estándar. Y el que no funciona bien no se queda fuera, por ser, aunque sea muy buen jugador, lo dejan fuera nomás, si no rinde. ¿Se fija? Entonces hay otra manera de enfocar la forma de hacer las cosas. O sea, y eso te obliga a una persona a ponerse en un cierto lineamiento, porque si no, no le va a ir bien. Bueno, nosotros lamentablemente acá en Chile todavía tenemos que usar el castigo, la presión, el control para que las cosas funcionen. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. ¿Qué otra consulta? Bueno, a propósito de lo que le estoy comentando, los que alguna vez quieran estudiar en el extranjero, yo les recomiendo que primero, o que quieran hacer un posgrado, yo les recomiendo que primero trabajen y después hagan el posgrado. Eso les va a enriquecer los conocimientos que van a adquirir. Ahora, si después de hacer el posgrado y haber trabajado primero en Chile, tienen la posibilidad después del posgrado de irse a trabajar en el extranjero por un tiempo y después volver a Chile, el crecimiento es aún mayor. Para eso tienen que saber inglés, seguramente, si quieren irse a un país del primer mundo. Nuevamente, les recuerdo el tema del inglés. ¿Consultas o dudas? Una consulta general que yo le hago. ¿Cómo les fue con el taller 1? ¿Quién me quiere dar alguna opinión? ¿Cómo lo encontraron? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué comentario hay? Profesor, Sí. ¿Tu nombre? bueno, Antonio ¿Ya? Ramos. No, simplemente mencionar que, bueno, en uno de los ejemplos yo mencioné un programa y logré por lo menos investigar y, claro, un programa iba asociado a un grupo de proyectos. Más que nada hacer la consulta que en ese sentido no habría ningún problema. Como usted pedía, mencione un ejemplo de proyecto. Uh-huh. ¿No existía problema al mencionar un programa? No, sí, mira, el taller era tenía los límites suficientemente abiertos como para plantear diferentes opciones. Ahora,
lo más importante de ahí es que fuera de mencionar un determinado proyecto, definamos bien los objetivos y definamos bien o fundamentemos lo que le está haciendo la consulta respecto a la curva de aprendizaje, a las emociones o a la cultura. Yo vi así rápidamente algunos talleres, algunas respuestas, y hay gente que estuvo, en general creo que todos andan bastante cerca, pero hay unos que están mucho más precisos que otros. La diferencia probablemente de nota va a ser por el detalle y la precisión que hicieron en la fundamentación algunas personas con respecto a otras. ¿Algún otro comentario? Profe, esa nota va a lo que son como talleres y tareas promediados, me imagino, ¿no? Sí, son 4 talleres. Eso va en la parte de la nota práctica que le llamamos. Ya. Ya no me acuerdo el porcentaje, pero lo definí en la primera clase. Ahí está definido la composición de la nota práctica, es el trabajo de investigación que ustedes tienen que hacer, los talleres y el foro. El foro es lo que tiene la menor porcentaje, un 10%, pero también influye. Y lo otro, el mayor porcentaje lo tenía el trabajo de investigación. Profe, una consulta es que por tema administrativo recién me incluyeron al electivo. ¿El taller todavía lo puedo realizar o hacer uno distinto? ¿Cuál es tu nombre? Benjamín Pardo. Mira, toma el mismo taller. ¿Cuándo te inscribiste tú? Bien, ayer me pudieron inscribir en el sistema. Ya, entonces tienes hasta el jueves para que me entregue el taller. Ok, Me lo mandas a mi correo. Tú tienes mi correo, ¿cierto? sí. Ya. Eso. ¿Qué otra duda o consulta? Yo, profe, ¿Sí? me ¿Con llamó la quién? atención, con Erwin, ¿Ya? me llamó la atención que usted diferenció de directores, los diferenció desde ingenieros y trabajadores operarios. O Sí. sea, como que los directores son aquellos que generan el plan estratégico dentro de una organización, ¿cierto? No, mira, yo lo separé por niveles dentro de una estructura organizacional. El nivel, siempre una estructura, hay un organigrama, ¿cierto? Cuando tú te dicen describe el organigrama, estás describiendo cómo está organizada la empresa. Normalmente hay una estructura primero gerencial. Hay un gerente general que es el número 1 de la empresa, que le responde al directorio. El directorio está formado normalmente por los dueños de la empresa o personas que ellos han elegido como sus representantes. Luego del gerente general hay gerentes de área, gerente de producción, gerente de recursos humanos, gerente de administración y finanzas, gerente de calidad, etc. Luego de los jefes, de los gerentes de producción hay jefes de departamento, jefe de mantención mecánica, jefe de mantención eléctrica, jefe de bodega, así. Y luego vienen supervisores y luego viene el personal operativo. Entonces, yo quise hacer esa diferencia porque son distintos los roles que cumple cada uno. Y frente a los cambios, hay algunos que tienen una visión más global, más completa, que serían los gerentes, porque tienen que ver con toda la organización, versus, por ejemplo, un supervisor que a lo mejor tiene que ver, supervisor de mantención mecánica. Él tiene que preocuparse de sus procesos de mantención propios de su área, no otros. Entonces, el rol es distinto y la manera de actuar es distinta. ¿Te queda claro? Claro. Lo que me queda la duda es cuando menciona ingenieros, ¿ellos se pueden mover en qué parte de la cadena de mando? Se podría mover en cualquier lado, pero estoy pensando en un ingeniero que no tiene un rango de jefatura, sino que es un ingeniero que apoya
por ejemplo, el jefe del departamento de mantención, y hay un ingeniero de planificación de la mantención de la planta. Ese ingeniero es una persona joven, que trabaja con las fichas técnicas de los distintos equipos, trabaja probablemente con planillas Excel y apoya al jefe del departamento en la programación de los trabajos de mantención. De ese tipo de ingeniero estoy hablando. Ah, ya. Y queda claro. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Bien. Entonces estamos terminando hoy día, estimados alumnos y alumnas. Nos estaríamos viendo el jueves. Yo les recomiendo que lean este artículo que les mandé, el paper, vean los videos y cualquier consulta me la vayan haciendo. Yo les dije, yo atiendo los de lunes a viernes en un cierto horario que les puse. Y si ustedes tienen cualquier consulta, me mandan un correo. O si no, esperan estas sesiones que vamos a tener para poder hacerme la consulta pertinente. Yo voy a terminar ahora la grabación y por supuesto la voy a subir al campus virtual. Les agradezco, espero que les vaya bien y nos vemos el próximo jueves. Profesor, Sí, antes de terminar, dígame. la última consulta referente al foro que va a abrir va a ser sobre, como dijo al principio, el video motivacional, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y va a aparecer en la misma pestaña de la semana 1? En la misma pestaña de la semana 1, sí. Ok, entiendo. Gracias. Ok, ya pues. Bien, gracias estimados, nos vemos, ¿eh? Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.